Recordamos la última vez que nos encontramos, donde pues comencé a presentar mi trabajo, ¿verdad? Pues ahora ustedes me han pedido que me detenga en el referente. Simplemente para ubicarnos, el trabajo de eficacia e impacto de las escuelas técnicas de las hijas de María Auxiliadora en Venezuela. Y había una convicción con la que finalizábamos, que si no se evalúa, se desconoce el destino de lo que estamos haciendo, en este caso de los jóvenes egresados. Se desconoce también la calidad y utilidad de la formación y capacitación recibida en SEGMA como palanca para su bienestar social, y por lo tanto tampoco se puede valorar el impacto en la vida de estos jóvenes como dinamizador social. Sin evaluación no se conoce si se cumplieron los objetivos propuestos, y lo que es más grave aún, tampoco se puede mejorar. Para poder evaluar y emitir un juicio valorativo creíble y confiable, decíamos en aquella ocasión, es imprescindible contar con criterios establecidos, es decir, con un referente evaluativo, que es lo que nos concentra en este encuentro. De allí que la esencia de la evaluación se juega en la construcción de este referente. Eso estaba suficientemente claro. Ahora bien, es importante, me parece a mí muy importante, que aclarar algunas cosas. La evaluación no es una búsqueda para indagar cómo se sienten los que se benefician o se ven afectados por lo que ocurre. Eso no es una evaluación. A veces hacemos eso. ¿Cómo se sintieron? Digan con un adjetivo cómo se sienten eso. Estamos buscando otras cosas, pero no estamos evaluando. Por lo general, se evalúa lo que se planificó y se puso o no en ejecución, para determinar si lo planificado se ajustó a lo que se quería y si luego al ejecutarlo se alcanzaron los resultados deseados. O sea, la evaluación supone una previa planificación, una intencionalidad, por lo cual nosotros vamos a hacer algo, vamos a cometer una acción, vamos a seguir unos pasos, vamos a hacer los esfuerzos que sean necesarios, por lo cual se va a establecer un programa, etcétera, etcétera. Hay una intencionalidad, un propósito con unos objetivos. También es importante, todo esto lo decía la profesora Mercedes en su libro, que es muy hermoso, por cierto, aquí está, ¿verdad? Este libro es así como un vademécum para todos los que estamos trabajando. Es importante aclarar que también pudiera ser la investigación evaluativa una búsqueda abierta, si se trata de una construcción naturalista o eminentemente cualitativa, como me pasó a mí cuando tuve que buscar lo de los factores explicativos. Eso fue abierto. Pero una vez que se construye el referente, el modelo de comparación, que es ese referente, bien sea con manifestaciones cualitativas o cuantitativas o ambas, este modelo se convierte en directriz y guía para la búsqueda y la comparación. Entonces, esto es bien importante, ¿no? No es una búsqueda así espontánea, ¿no? La investigación evaluativa supone una planificación, un propósito, una intencionalidad, unos objetivos, un proceso, ¿verdad? Y se quiere conseguir algo. El referente evaluativo es el conjunto de componentes que estructuran el esquema básico a emplear para efectuar científica y técnicamente una evaluación. Me estoy viendo ahí para todos ustedes. Ah, muy bien. Ok, aquí que yo tengo aquí, ven para presentarte. Yo tengo aquí mi monjita que me está ayudando. Ella es Sor Saraí, por eso que aparece ahí Sor Saraí. Entonces, ella es la que me está ayudando en todo esto.
Entonces, el referente evaluativo es el conjunto de componentes que estructuran el esquema básico a emplear para efectuar científica y técnicamente una evaluación. Representa en esencia los focos sobre los cuales se centra un estudio evaluativo. Esto es importante. En el referente uno hace alusión o focaliza aquellos aspectos que son importantes para poder decir si las metas se cumplieron, si los objetivos se alcanzaron, si el propósito se logró. La evaluación, como dijimos, la investigación evaluativa, comprende los propósitos, los entes, objetos o sujetos a evaluar, ¿verdad? En este caso fue todo el plan de estudio, ¿verdad? Desde los muchachos, desde el plan de estudio y el impacto desde los jóvenes, ¿verdad? Los factores, propiedades, categorías, constructos, variables, indicadores, fuentes de información, bases de comparación y estándares. Todo eso forma parte de una investigación evaluativa. Y el referente se centrará en algunos de esos aspectos, fundamentalmente en las variables, en los indicadores, en las fuentes de información, en la base de comparación y el estándar. Eso es como el patrón desde el cual vamos a calzar, vamos a ver si lo que se logró calza o no con lo que estaba deseando. Es importante lo que sigue, muy importante. No se evalúan los sujetos, ni las situaciones, ni los objetos. Eso no es lo que se evalúa. Lo que se evalúa y puede ser observable, medible, estimable, ¿verdad? Son las propiedades de esos sujetos, de esas situaciones, de esos objetos. Esas propiedades suelen manifestarse en categorías evaluativas, como es el caso de lo que nos concentra. La eficacia es una categoría evaluativa. Puede manifestarse en conceptos, constructos más grandes, calidad educativa. Por ejemplo, calidad educativa es un constructo mayor que comprende varias categorías, ¿verdad? Se manifiestan en variables, ¿verdad? Cualidades y características. Eso es lo que se evalúa. O sea, las características, las propiedades, las cualidades. En el caso que estamos viendo, o sea, qué características, qué propiedades, qué manifestaciones concretas, ¿verdad? Me hablan si en la escuela técnica hay eficacia o no. Eso vamos a hablar después. Pero subrayo que esto es bien importante. Entonces, nosotros nos dedicamos a ver las manifestaciones, las variables. Nosotros no podemos decir, el muchacho es así, nosotros no vamos a evaluar un sujeto. La escuela es así, no vamos a evaluar una escuela. Voy a evaluar una variable, una categoría, la eficacia, y en algunas de sus manifestaciones. ¿Ok? Bueno, nosotros, esto lo habíamos visto también ya, lo voy a retomar porque de aquí vamos a seguir. ¿Sabe? Siguiendo los lineamientos de la investigación evaluativa, son como 4 grandes pasos. Primer paso, precisar con claridad lo que se quiere evaluar. Esto es indispensable. Cuando uno sabe lo que quiere, puede encaminarse. Cuando uno está preciso, voy a perder demasiado tiempo caminando para ver si es una cosa o es otra. El segundo paso en la investigación evaluativa es precisamente construir, definir, validar el referente evaluativo. Muchas veces, la mayoría de las veces, o en muchas ocasiones, no existe el patrón deseable. Y entonces toca construirlo, derivarlo y después validarlo. Eso lo vamos a explicar bien. El tercer momento de la investigación es obtener las evidencias.
de cómo está funcionando y qué resultados ha logrado la situación que se está evaluando. Una vez que yo tengo el referente, entonces digo, voy a buscar estas manifestaciones. Y entonces busco las evidencias para ver si calzan o no, cuánto se acercan o se alejan. Y aquí viene que ese es el cuarto momento, que es comparar esas evidencias reales con el modelo deseable. Ese es el verdadero acto evaluativo, el momento de comparación donde yo llego a un juicio. Se acerca mucho al modelo deseable, ¿verdad? Oye, no, está muy lejos, ¿verdad? Está moderadamente, se ubica de manera moderada, ¿verdad? Y también después de comparar se buscan las explicaciones. No basta decir, sí, se acerca, está lejos, cerca, mucha eficacia o baja eficacia, sino que hay que explicar por qué. Vamos a ver entonces ese número uno. Precisar con claridad lo que se quiere evaluar. Valorar manifestaciones de eficacia alcanzadas por SEGMA, es decir, por el Sistema de Escuelas Técnicas María Auxiliadora, en 4 de sus escuelas durante el periodo 2005-2012. Eso era lo que se quería valorar, una de las cosas. Pero valorar también algunas evidencias de impacto en 2 escuelas de SEGMA en sus egresados del 2008 al 2013. Pero además, ¿verdad? Queríamos determinar factores académicos e institucionales explicativos de los niveles de eficacia e impacto encontrados. Fíjense que se habla de niveles, ¿verdad? No estamos hablando de la eficacia e impacto encontrado, sino de los niveles, porque estamos hablando de las manifestaciones. Cuántos se acercan, cuántos se... Entonces, esto es lo que queríamos tener claridad de lo que se quiere evaluar. Llegar a esto no es fácil, ¿eh? Ok. Eh, Evaluar supone siempre un proceso de comparación entre lo que se evalúa y un referente, es decir, un patrón deseable, modelo de la situación que se está evaluando. Este último permite al evaluador pronunciarse y valorar o estimar si el objeto o situación a evaluar calza o no con ese patrón. Además, valorar, permite valorar cuál es la distancia que hay entre lo que se observa y encuentra en lo evaluado y el referente evaluativo que funge de patrón. O sea, cuánto se acerca o se aleja la situación que estoy evaluando del modelo deseable. Cuánto se acerca a esta escuela, estas escuelas técnicas, en relación a los niveles de eficacia planteados. Debería ser así, asá, o sea, tendría que tener estas características. El nivel de retención de la matrícula tendría que estar aquí. Las calificaciones de sus estudiantes tendrían que estar aquí. Tendría que tener tantos estudiantes sobresalientes. Ahorita veremos algunas características de esto, ¿verdad? Entonces, siempre es un proceso de comparación. Y lo que hay que ver es, para podernos pronunciar con certeza, sí, con claridad, o sea, digo yo, de manera válida, pues, de manera confiable, ¿eh? En lo que estamos diciendo, tengo que calzar eh, mi realidad con el referente. La emisión del juicio valorativo por comparación con criterios establecidos es imprescindible para la investigación evaluativa, ya lo hemos dicho. Constituye el rasgo que la distingue de otras clases de investigación. Si no se cuenta con el referente previsto, los juicios, esto es importante. Si no se cuenta con ese referente, podemos decir lo que sea, pero no estamos evaluando. Los juicios carecerán de credibilidad y validez. De allí que la esencia de la evaluación se juega en la construcción de este referente.
Entonces es imprescindible, como decíamos la otra vez, comenzar por construir y validar el desempeño deseable para las categorías de eficacia e impacto, con la intención de que sirva de referente tanto para delimitar y concretar las manifestaciones a aprender. El referente me va a ayudar a decir, estas son, ¿verdad? Estas son las manifestaciones y sus estándares. Y me va a ayudar a decir a la vida, estas son las manifestaciones que a mí me interesan. Hay muchísimas, pero estas son las que yo voy a aprender. Y que sean representativas de esas categorías como para poder luego valorarlas a la luz de ese mismo referente o patrón deseable. El referente, como lo dijimos la otra vez, es un guía, es una brújula que me va a ayudar a buscar en la realidad esas manifestaciones, a no desviarme, a no llenarme de otras manifestaciones maravillosas, pero no es lo que estoy buscando. El referente orienta hacia dónde encaminar la búsqueda. ¿Qué información se debe recoger y en qué fuentes? Pero a la vez es el patrón que nos sirve para determinar si lo observado y examinado ha seguido sus huellas. Si estas manifestaciones, si estas que están aquí en la realidad, han seguido las huellas de este referente. ¿Cómo lo hago? Comparándolo. O hasta dónde se ha desviado de ese modelo deseado. Entonces, el referente delimita cuáles son las manifestaciones, las características, las variables, ¿verdad?, que yo voy a evaluar de esa realidad. Me va a ayudar a captarlas en lo que está aconteciendo la situación. Me va a permitir comparar esto que encuentro con lo que aquí está establecido. Visualizo, comparo y, y visualizo, lo tengo a la mano, lo puedo ver. Y después emito juicio. Ajá, que era la parte más, hasta ahí, concreto, ¿verdad? Pero ajá, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo se llega a ese referente? Nos va a acompañar de ahora en adelante nuestra amiga Mafalda. ¿Por dónde comenzar? Bueno, déjeme decirles que el referente es el primer resultado de la investigación evaluativa. Hay que investigar. En este caso, hay que buscar los antecedentes, qué estudios, ¿verdad? No estamos descubriendo las cosas. Otros han hecho algunos trabajos y es importante. Pudiera pasar que quizás no encontráramos estudios. A mí me pasó con impacto que hay carencia de estudios de impacto. En cambio de eficacia había mucho más. O sea, hay que buscar los estudios nacionales e internacionales sobre evaluación de la eficacia y del impacto social y factores explicativos. ¿Ah? Habría que ver si en alguna otra escuela hicieron este trabajo. No fue el caso que me tocó. Pero bueno, uno se va a acercar. Entonces, primero, buscar ese tipo de estudios, analizarlos, verlos cuál es más cercano a nosotros. Hay muchas cosas que uno puede decir, no, no, pues esto no se parece a mí. Pues eso es importante el contexto donde estamos estudiando. No todas las investigaciones se aplican después cuando se hacen los estudios de impacto. Es interesantísimo lo que dice uno de los autores, Aldana, donde dice que no es lo mismo los estudios que se hacen en Europa sobre impacto a los estudios que se hacen en América Latina. Son procedimientos o son condiciones diferentes, ¿no? Entonces, los antecedentes son muy importantes y hay que buscarlos, leerlos, analizarlos, compararlos. Después, otro elemento que hay que investigar es el ámbito donde se enmarca el estudio. En este caso, de eficacia, ¿verdad? Y después las técnicas de impacto, los lineamientos del Ministerio de Poder Popular para la Educación. O sea, ¿qué dice el Ministerio? ¿Cuál es el programa? ¿Cuál es el plan de estudio? ¿Verdad? Y cómo está establecido. Pero también la propuesta educativa de las hijas de María Auxiliadora, porque son escuelas técnicas salesianas. No se está haciendo una investigación en una escuela técnica de San Martín.
Se está haciendo la investigación en unas escuelas técnicas con una filosofía propia, con unas características, con unos destinatarios, con unos contextos sociales específicos. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque a la hora de establecer las manifestaciones podían ser iguales, pero a la hora de establecer estándares difieren las cosas. Ustedes van a ver un ejemplo, e inclusive que fue interesantísimo cuando mandé el referente a los expertos, ellos tuvieron posiciones diferentes porque conocían sus contextos. Entonces, esto es muy importante eh, tenerlo en cuenta. Y después, otras cosas que se tienen que, en este caso de la propuesta educativa, la filosofía que llega, los lineamientos, las cosas que son importantes, qué se ha hecho, los avances que se han tenido. O sea, un poco conocer desde dentro el contexto donde se está estudiando. Y después, muy importante, las definiciones y acepciones de eficacia e impacto, componentes del constructo, como componentes del constructo calidad de la educación. Esta parte es bien interesante, porque tanto los antecedentes tienen a su espalda definiciones y acepciones, o sea, cómo lo piensan, cómo lo conceptualizan, cómo lo asumen estos autores que hicieron este trabajo. Y en las definiciones y acepciones hay varios autores, hay posiciones diferentes, un autor enriquece al otro, hay posiciones que son antagónicas, hay unas que se acercan más a uno, o que uno, con las que uno compagina más. Esto es bien importante. Entonces, como dice Mafalda, esto es el famoso marco teórico. Es un marco teórico orientado, ¿verdad?, a escrutar, a, a captar, pues, de esos trabajos, cuáles pudieran ser esas variables que uno pudiera asumir, cuáles pudieran ser esos indicadores, qué le sirvió a una investigación y qué no le sirvió, qué caminos se pueden evitar, o sea, qué recorridos se pueden evitar porque ya otros lo transitaron. Entonces, eso es bien importante y aquí esto ilumina muchísimo sobre lo que uno va a hacer, cómo enfocaría el trabajo. Ajá, esta diapositiva yo sé que tiene muchas palabras, pero vamos a ir con calma. Vamos a trabajar con el referente de eficacia. El de impacto se los debo, lo puedo, si me da tiempo, se los puedo sacar mañana o pasado, o si no, para otro momento, porque esto lleva más elementos y es muy interesante abordar. Bueno, entonces, en el estudio sobre antecedentes y definiciones, ¿dónde nos ubicamos? Nos buscamos, en las investigaciones que hice, fue eficacia del sistema educativo venezolano. Me fui a INE, a, las, a, las, a los datos estadísticos del ministerio, a las investigaciones que ellos han hecho, los datos que colocan de esa época, la época donde yo estaba analizando la eficacia, ¿verdad? Del 2002 al 2013, a ver cómo era el comportamiento nacional. Otros estudios autores sobre eficacia, autores nacionales, autores internacionales. También me fui a las acepciones, o sea, cómo se entiende, cómo han entendido los autores, qué novedades hay. Y también abordé una cosa interesante que fue la eficacia escolar, que da elementos que a mí me parecieron interesantes. Bueno, vamos a ver. Entonces, cuando uno va a estos trabajos, uno va a ver cómo lo hicieron, qué se destaca, qué elementos hay. Entonces, voy aquí a decir algunos ejemplos. ¿Qué ofrece el sistema educativo venezolano en sus datos estadísticos? Oye, primero me dio claramente unos indicadores que para el ministerio es muy importante. Matrícula anual por curso. Ellos tienen esos datos. Bueno, entonces aquí tengo las tablas y eso, ¿verdad? Prosecución escolar. Tienen matrícula de repitientes, número de desertores del sistema educativo, tasa de supervivencia. Esos son 5
buenos indicadores que tiene el ministerio. Entonces, es evidente, ¿verdad? La prosecución, como afirma el Ministerio del Poder Popular para la Educación, es uno de los indicadores más importantes para medir la evolución del sistema educativo en un país. Muestra con certeza la cantidad de matrícula que prosigue, continúa y avanza de un grado a otro. En los datos del ministerio, ¿verdad? Se muestra el avance de la matrícula año tras año y da también una idea de la cantidad de jóvenes que quedan rezagados o son excluidos del sistema. Esto a mí me pareció bien importante cuando estuve analizando. ¿Por qué? Porque esto es importante, porque me puede decir, si en el país, como de hecho se comprueba, la tasa de repitientes, o sea, de tasa por año de repitencia es de 8,5, o sea, 9 de cada 100 muchachos repiten el año. Y 10 de cada 100 muchachos desertan del sistema educativo venezolano en esas épocas, esto es el año 2008-2009. Fíjense, en el 2008-9 iniciaron 547.526 adolescentes el primer año. De esos prosiguieron el segundo año solo 449.896, es decir, 98.630 estudiantes menos. Eso equivale al 18,01%. O sea, 18 muchachos de esos, de cada 100, no prosiguieron a segundo año. De hecho, de los 477.917 estudiantes que aparecen matriculados en el segundo año, para ese año 2009-10, 29.000 eran repitientes del segundo año, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿cuál fue la suerte de los 98.630 adolescentes que no prosiguieron al segundo año? La respuesta la dan las estadísticas, la dan los cuadros. 47.800 repitieron el primer año. O sea, 46.800 muchachos repitieron el primer año. Y 54.108 muchachos desertaron. O sea, 47 muchachos de cada 100 repitieron primer año. Y 54 muchachos de cada 100 muchachos se fueron del sistema escolar en primer año. Eso es gravísimo. Entonces, esto pues te coloca unos datos interesantes cuando uno va analizando. A mí me encanta eso, ¿verdad? Pero ¿qué me está diciendo a mí? Mira, Mariela, si la tasa de prosecución, si la repitencia está en 8,5 y la deserción está en 10, pues tus parámetros no pueden ser mayores que eso, tienen que ser menores. O sea, eso te va dando, o sea, eso te permite a ti también, vas analizando las cosas, vas también indagándote. ¿Cuántos muchachos repiten en mi colegio? ¿Cuántos se van? De 30 muchachos en un salón, ¿cuántos se van? ¿Cuántos se van del sistema educativo? ¿Cuántos migran a otras partes? ¿Cuántos repiten? Eso es importante, ¿no? Entonces, eso, el 10%, ¿verdad? Serían 3,3 muchachos. 3,3 desertan del sistema educativo. Será gravísimo, ¿no? Entonces, el Ministerio de Educación me dieron unos indicadores importantes que hay que podían considerarse, ¿verdad? Unos interrogantes y también algunas perspectivas. Por ejemplo, ¿qué perspectiva interesante? Cuando uno ve las tablas del ministerio, pues a veces aparecen abultadas, pero entonces a mí por lo menos me sirvió muchísimo. Digo, un momentico, yo cuando haga el análisis no lo voy a hacer así como lo hace el ministerio, que pone segundo año los que llegan de primer año más los repitientes, no, sino que voy a tener precaución
de que solamente voy a considerar los que pasan, los repitientes que están en otro orden de ideas, o qué tratamiento se le da a los repitientes. O sea, te da elementos interesantes de perspectiva, o también cómo es la prosecución. Aquí, por lo menos en el primer año, se ve cuando se pierden más muchachos, pero a medida que sube la prosecución, es mayor la tasa de permanencia. En relación a los estudios sobre eficacia, algunos autores fueron bien interesantes: Mariano Herrera, Nieves y Brito, que fueron estudiantes del posgrado, ¿verdad? Y otros autores. ¿Qué ofrecieron ellos? Consistencia de las variables planteadas. Todos ellos hablan de estas variables o las utilizaron en sus estudios. Además, me ofrecieron nuevas variables, o sea, tasa de, algunos me hablaban de cuál es el promedio, tasa de prosecución, hasta la tasa de repitencia, pero también los niveles de las calificaciones por asignatura, los que tenían los que eran calificados como alumnos sobresalientes o alumnos distinguidos, ¿verdad? Pero también me dieron, ahorita lo vamos a ver, algunos factores condicionales. Me dieron indicadores más específicos. Esto sí fue interesante, ¿verdad? Por lo menos Nieve y Brito dieron indicadores muy concretos al estudiar ellos algunas cortes de la universidad. Y también algunos factores condicionantes de esa eficacia. ¿Qué me ofrecieron? También datos sobre medidas preventivas que se pudieran utilizar para evitar estos estragos de la repitencia y de la deserción. Y también la relación que existe entre eficacia y eficiencia. Pero para que yo tenga eso, si yo estoy trabajando en eficacia, recuerde que otro de los objetivos era establecer los factores explicativos. Entonces, en lo que uno va leyendo, dice, esto me sirve para la eficacia, esto me sirve para los factores explicativos, esto puede estar a caballo entre eficacia e impacto, porque estamos estudiándolo como elementos, como componentes del constructo calidad educativa. Y además pueden servir como cultura general. ¿Ok? Bueno, también importante, eh, los otros autores sobre eficacia escolar que van abordando la eficacia de las escuelas con otras perspectivas más amplias, que no solamente se limita a la calificación, sino que abordan otros elementos. Y eso es interesante porque para la filosofía nuestra, aquí compaginaba bastante. Aunque en este estudio no me dediqué, fue a al plan de estudio, no a los otros elementos de eficacia escolar que plantean esto. Sin embargo, para impacto, estos elementos me podían ayudar bastante. Entonces, entre los autores dice que la escuela eficaz promueve de forma duradera el progreso de todos los estudiantes, más allá de lo esperado, teniendo en cuenta su situación inicial. Este elemento a mí va a servir muchísimo al momento de definir eficacia, ¿verdad? No es solamente que se logre que el muchacho, este, mm, que el muchacho, a ver qué pasó aquí, que el muchacho pasó, sino si progresó. Y otro elemento importante de esta eficacia escolar es la equidad. Acepciones de eficacia. Entonces, ¿cuál es el significado de la eficacia? Que dice el diccionario, indagando más allá, ¿verdad? Los distintos significados. Clarificación de términos en los autores: eficacia, eficiencia, efectividad, impacto, calidad educativa. O sea, cómo se van entendiendo y cómo se correlacionan. Las visiones de eficacia desde la educación, esto fue bien importante. Eficacia significa esto, pero desde la educación, ¿cómo se puede considerar? ¿Cómo se puede abordar? Y en esta parte, obviamente, hay un posicionamiento justificado por parte de la autora, en este caso de mi persona. Ante todo esto, ¿verdad? De todas estas acepciones, de todos estos significados, de estos planteamientos, ¿con cuáles me quedo yo? ¿Con cuáles estoy de acuerdo? ¿Cuáles no comparto? Porque eso es importante. Un referente educativo, un referente evaluativo expresa también un posicionamiento ante la temática, ante el problema. Eso lo vamos a ver sobre todo en impacto, es clarísimo.
Aquí, por ejemplo, Aquí, por ejemplo, yo traje un extracto de lo que escribí en la tesis para que se vean lo que es importante ir cerrando, ir concretando para que yo voy investigando, no solamente acumular contenido, sino ir como cerrar. De acuerdo a los reportes del Ministerio de Poder Popular y de Herrera, es evidente la importancia de los indicadores de prosecución, deserción y repitencia para evaluar la eficacia del sistema educativo como de las escuelas. De allí que la necesidad de considerarlo en la construcción de referentes evaluativos para valorar la eficacia en SEGMA. O sea, aquí está clarísimo, estos indicadores tengo que asumirlos. Las constataciones en torno a la repitencia como preámbulo a la deserción plantean a la evaluación que aquí se desarrolló hacer el seguimiento a los repitientes de cada corte a fin de verificar el año en el que se repetía, cuántos de ellos lograron concluir sus estudios en SEGMA y también cuántos de los repitientes se retiraron de las escuelas. Es decir, en las escuelas salesianas, en las escuelas técnicas, la suerte de los repitientes es igual a la que viven en las escuelas públicas. ¿Hay algún dato diferente que la hace diferente? Por eso es que en los indicadores yo dije, bueno, ¿cuántos repitieron? De esos que repitieron, ¿verdad? ¿Cuántos lograron superar las materias y concluir sus estudios? De esos que repitieron, ¿cuántos se fueron con materias aplazadas? ¿Verdad? Entonces, para ver cómo se actúa aquí. Otras variables que me dieron los autores, tasa de graduación, tasa de deserción, tiempo efectivo de graduación. Sí, se graduaron, pero en lugar de graduarse en 5 años, 6 años, en 3 años, que era en este caso, se graduaron en 5, 6. Eso dista mucho, ¿no? Y nivel de rendimiento por asignatura. Son las luces, ¿verdad? Que nuestra querida amiga